Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 4 minutos. Soy Ernesto Rivera. Hay muchas frases para definir la política. Podemos pensar en política desde la noble estrategia del bien común, es decir, ver la actividad política como una utopía colaborativa de un grupo para aportar soluciones a lo colectivo, o podemos pensarla desde una estrategia utilitaria y egoísta como un instrumento para disfrazar el interés particular de interés general, o podemos verla como un espectáculo de oratoria, y como decía el canciller alemán Konrad Adenauer, en política lo importante no es tener la razón, sino que se la den a uno. Hay muchos ángulos desde donde pensar la política y a los políticos. Lo cierto es que estamos en campaña electoral y que en mayo próximo la Casa Presidencial tendrá un nuevo inquilino o inquilina que tomará muchas decisiones que nos afectarán a todos. El tema está sobre las olas y por eso me parece súper oportuno el lanzamiento de un nuevo programa en la televisión pública, aquí en este canal, que aborde el tema político con crudeza, con altura, con audacia y con fisga. Ese programa se llama Animales Políticos y se estrenará el próximo domingo 27 a las 7 de la noche. Para hablar de animales políticos, invité a uno de sus realizadores, justamente el politólogo Roberto Jaén. Buenas noches, Roberto. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenas noches, don Ernesto. Muchas gracias por la invitación. Roberto, en principio, lo primero, felicitarte por este nuevo programa. Y la primera pregunta sería, ¿cómo definirías la propuesta de Animales Políticos? ¿Qué va a ver el público? ¿Qué puede esperar el público de Animales Políticos? Animales Políticos es una radiografía de los desafíos de la actualidad política costarricense y de nuestras instituciones, tanto las simbólicas como la presidencia, la Asamblea Legislativa, la Sala Cuarta, y tratamos de enfocar el programa hacia tres lugares. Por un lado, lo netamente descriptivo, hay mucho desconocimiento de ciertos procesos propios de las instituciones. Por otro lado, la reflexión. Sentíamos imperativo poner preguntas sobre la mesa en cada uno de los episodios, reflexiones hacia el futuro y tal vez, y si todo va bien, dejar un poquito de interés por participar en la audiencia. Yo creo que esas tres cosas son importantísimas para nosotros y cada episodio de una manera u otra busca precisamente eso, informar, describir al mismo tiempo, reflexionar y ojalá que la gente decida participar más a partir de eso. Qué buena idea y qué necesaria que es la posibilidad de reflexionar. Estamos en un ritmo, todo el mundo metido en un ritmo de una instantaneidad y donde todo es lo que viene, lo que sigue. Hemos perdido muchísimo la capacidad, la posibilidad de reflexionar. ¿Cómo nace la idea de Animales Políticos y cómo fue darle fuego a Animales Políticos en medio de una pandemia que volvió toda una locura? Bueno, la idea nace con un par de colegas politólogos. Yo soy politólogo y cineasta, realizador audiovisual, y con ellos que también tenían experiencia en el audiovisual, les comenté la idea a partir de un video que vi alguna vez de una persona, no recuerdo en qué circunstancia era, pero que decía que era literalmente imposible para el Tribunal Supremo de Elecciones contar 2 millones de votos en 2 horas y por ende era fraude lo del 2018, ¿verdad? Era un señor que desconfiaba de las computadoras. Total, entonces yo me puse a pensar, bueno, démosle el beneficio de la duda, digamos que no lo está haciendo en mala onda, pensemos que tal vez de verdad tenga un desconocimiento de los sistemas de transmisión o de lo que el tribunal hace. Y nos pusimos a pensar sobre esa serie de cosas, por ejemplo, cómo elegimos a los diputados y diputadas, mucha gente desconoce cuál es el mecanismo, y de ahí creció la idea, que reitero, originalmente era un poco más descriptiva, pero se fue profundizando en las temáticas, tanto al elegir las propias temáticas como los invitados que nos permitían ir mucho más allá de solo describir, también como pensar nuestro régimen y sistema político a través de diferentes aristas.
Y la pandemia, don Ernesto, bueno, la pandemia nos atrasó, nos quitó financiamiento, nos hizo detenernos un poco en la realización, o más que todo en el proceso de edición, porque sí llegamos a filmar todo. Justo antes de que empezara la pandemia, terminamos las filmaciones del grueso de las entrevistas, del material, pero sí nos detuvo en los procesos de edición, de búsqueda de material de archivo y de animación, sin duda alguna. Y tuvo un impacto en prácticamente todo. Eso es, ahí mencionaste el tema del financiamiento, y el proyecto se había ganado de previo el premio, o sea, nace además con el apoyo de ganarse un premio de Fauno. El Fauno, que es el Fondo Nacional de Audiovisual del Centro de Cine y el Ministerio de Cultura, que sin ese premio no lo hubiéramos podido hacer. Yo soy muy franco y creo que buena parte del cine costarricense, de la televisión costarricense que se produce de manera independiente, sin los estímulos estatales como el Fauno, son literalmente imposibles de hacer. Aprovecho para pedirle a cualquier autoridad de cultura que me pueda estar escuchando que defender eso, defender el Festival de Cine y otros espacios de financiamiento es imperativo para que podamos producir en Costa Rica. Es buenísimo, buenísimo que lo digas y buenísimo que a pesar de que se les atravesó un bus en el camino, que se nos atravesó a todos, el virus, lo pudieron llegar a hacerlo, a armarlo, a concluirlo, y ahora este domingo vamos a ver el primer capítulo. Sin hacer spoiler ni adelantar mucho, lo cierto es que el programa va a tratar temas políticos muy vigentes, como la apatía, la desconfianza hacia los políticos, si votar o no votar, ¿desde dónde se posicionaron para abordar estos temas? ¿Desde la neutralidad del documentalista que va y pone la cámara o desde la avidez del entrevistador? ¿Cómo pensaron la dinámica? Yo creo que es imposible asegurar la neutralidad en el documental. Creo que eso es propio del periodismo, del reportaje, que está muy bien, por supuesto. Pero en el documental inevitablemente tiene que haber un punto de vista, y está el mío como realizador y el de Nicole Villalobos, que es mi codirectora, y además de un gran equipo de trabajo, guionistas, editores, etcétera, y también de nuestros entrevistados, que son 46 personas a las que les preguntamos sobre casi todos estos temas, de los que evidentemente no somos expertos. Yo creo que pretender neutralidad sería no decir una verdad. Lo que sí pretendemos es mostrar muchas visiones, intentar ofrecer no respuestas, sino posibilidades a la audiencia, y ofrecer sobre todo preguntas. Tal vez no la pregunta que la audiencia quiere escuchar, pero le ofrecemos preguntas para que se las haga, para que reflexione sobre qué necesitamos y sobre el lugar en el que nos encontramos, que está complicado. Y tal vez sea nuestro pequeño insumo para que discutamos cómo llegamos a acuerdos mínimos, por ejemplo. Es súper importante la capacidad de generar preguntas en la audiencia. Los medios, hay un rol que han asumido en donde le damos las respuestas a todo. Y la gente se ha acostumbrado a tener la respuesta instantánea. Un poco el funcionamiento web nos mete en esa dinámica. Uno dice, ¿cómo se hace una salsa de camarones? Metes y hay 100 recetas. ¿En qué año fue presidente Oscar Arias? Y ahí está, es decir, todo es instantáneo. Las preguntas, la capacidad de generar preguntas es más complicado. Estamos hablando con Roberto Jaén, quien es uno de los productores de Animales Políticos, el programa que el Canal 13 va a estrenar el próximo domingo. La lista de personalidades que entrevistaron es muy larga. Recién diste un número, 46. Es muy larga y es gente muy importante en el sentido real de la palabra. Personalidades como el presidente de la República y varios expresidentes, politólogos, pensadoras, pero es gente de mucho peso intelectual. ¿Cómo fue la experiencia de entrevistarlos, de conversar con ellos? Y también, ¿cómo fue la experiencia de lidiar con sus agendas? Que no es nada sencillo. El proceso de filmación evidentemente tenía que lidiar con agendas y eso era algo complicado, pero en realidad yo creo que el
100% de los invitados e invitadas tenían un verdadero interés por participar y comentar y conversar, porque hicieron espacio en su agenda, buscaron cómo ayudarnos inclusive a través de contactos, sugerencias, ideas para animaciones, para gráficos. O sea, ellos siempre estuvieron muy anuentes y en eso les tengo que agradecer a todos, desde el presidente de la República que nos hizo un espacio hasta directores de institutos de investigación, diputados, exministros, etcétera, exministras, que nos abrieron ese espacio. Entrevistarlos, yo creo que también hablo por Nicole, que estuve con ella en varias de las entrevistas en el rol de productor y ella dirigiendo. Creo que fue verdaderamente una experiencia para sumar a nuestro acervo de conocimiento las visiones tan interesantes que tienen personas en este país. A uno le puede caer mejor o peor cualquiera de los entrevistados ahí, pero sepan lo que son personas que desde sus lugares pueden aportar preguntas, pueden aportar respuestas y han aportado sobre todo trabajo para este país. En el 100% de los casos hay gente que se ha preocupado, que ha estudiado y que ha trabajado desde el servicio público o desde universidades o centros de investigación por este país. Recién mencionaste a Nicole, que es tu compañera en realización. Es interesante porque este programa está realizado con dos miradas, con un hombre y una mujer mirando, repartiéndose los capítulos. Háblame un poco del equipo, cómo fue moverse, lo hicieron en video, lo hicieron en fílmico. Lo hicimos en video, en efecto. Nicole y yo nos conocimos de trabajos previos y ella no estaba al inicio del proyecto. Yo le ofrecí, le dije, Nicole, ¿querés participar de esto? Y su mirada sumó muchísimo a lo que estábamos haciendo. Además, nos permitió hacer episodios mucho más interesantes. Yo recuerdo algún momento pensando, hay un episodio entero, que en realidad son dos, es una hora completa, o sea, 2 episodios de media hora, dedicado a la historia y las luchas de las mujeres en la política costarricense, y lo que faltaba es que lo dirigiera un hombre. Entonces, una vez que Nicole se sumó al equipo, ahí sí que pudimos sacarle provecho a esos episodios y a todos los demás también a través de las miradas de ambos. No puedo sino también decir que más allá de Nicole y yo, el trabajo de todo un equipo inmenso de personas, más de 30 personas que trabajaron en diferentes ámbitos, fue esencial. Por mencionar a alguien, Marielle Schmidt, que es nuestra directora de fotografía, cada una de las entrevistas están impecablemente fotografiadas y es gracias a ella. O el trabajo de animación de Gabriel Jiménez o Newton con Pablo Hernández y Sofía Arce. Son trabajos muy, muy profesionales y que suman mucho. Es súper interesante esto que decís, porque en tele no se trabaja así, no hay un director de arte, no hay un director de fotografía. Usualmente el trabajo es más espontáneo y hay un productor. ¿Qué sentís que le sumó al proyecto trabajar con un equipo como si fuera de cine? Le sumó sobre todo capacidades. Yo creo que el cine y la producción audiovisual es algo colectivo inherentemente. Es cierto que tiene que tener algunas jerarquías porque tenía un profesor que me decía, alguien tiene que echarse la culpa. Alguien tiene que decir, bueno, fue culpa mía. Pero más allá de esa persona que tal vez tenga que tomar la última decisión, en la producción audiovisual más cinematográfica, en las producciones más grandes, tal vez los directores y productores somos más gestores de talento a veces. Yo creo que el aporte de la música, por ejemplo, de Ari Lotringer, es imperativo para el éxito de la serie, o el diseño sonoro de Gastón Sáenz. Y cada uno de ellos viene desde lugares muy distintos, pero nos logramos compenetrar de una manera, como te decía, gestionando talento, entendiendo cuál era la idea principal de un equipo muy grande de trabajo, pero que todos trabajáramos hacia el mismo lugar, hacia generar estas, digamos, ideas esenciales de explicar, informar, reflexionar, participar, que te decía al principio. Y cada uno tomó su rol desde ahí, cómo podía colaborar para que los objetivos ulteriores de la serie llegaran a buen puerto. Son 13 capítulos. Contanos temáticamente cuál es el recorrido y cómo pensaron ese recorrido, porque es como en la novela de Rayuela de Julio Cortázar, uno podría alterar ese recorrido de otra manera y generar una percepción distinta. Se podría hacer perfectamente, pero nosotros lo planteamos... ¿Cómo lo pensaron ustedes? Lo planteamos un primer episodio, que es el piloto, que es el que aparece el domingo, que plantea algunas de las principales temáticas
que tenemos en este momento. La representación, un poco la diferencia de percepción sobre el poder real que tiene la presidencia, el poder ejecutivo, y la relevancia del poder legislativo, que se nos olvida que es el primer poder de la República, y tendemos, tal vez por nuestro pasado, bueno, es un spoiler, de tratar de darle más poder al presidente cuando tal vez no lo tiene, o la presidenta. Y a partir de esas como discusiones esenciales, vamos episodio tras episodio, explicando eso. El presidencialismo es el episodio número 2, la Asamblea Legislativa, lo que hace, lo que no hace, lo que ha dejado de hacer, el episodio número 3, los partidos políticos, a dónde están, qué están haciendo, están bien, están mal, de salud. ¿Saben dónde estamos nosotros? Por ejemplo. Y así con cada una de las instituciones. El Tribunal Supremo de Elecciones también tiene un único episodio reflexionando sobre la pureza de nuestras elecciones y la democracia más vieja de América Latina, que nos dicen, y bueno, tenemos ahí un guardián y eso es muy importante. Y así vamos pasando ya hacia otros temas que son menos institucionales, por así decirlo, pero que igual tienen amplias dimensiones políticas, sistema económico, la relación de la religión y la política, la mujer y la historia de la mujer en la política costarricense y la actualidad de las luchas de la mujer en la política costarricense, los medios de comunicación. Y ese es el recorrido de Ceci, buscando tocar diferentes temáticas, tal vez al principio más institucionales y cada vez un poco más reflexivas, para ir plantando ideas y, como le decía, preguntas, no respuestas sobre cada uno. Vos, además de realizador de Animales Políticos, sos también politólogo. ¿La política y los políticos son lo mismo? No. Por ejemplo, yo creo que buena parte de mis profesores que más admiré, que más admiro de la Facultad de Ciencias Políticas, no participaron nunca de la política partidaria y no tenían por qué. Pero algo muy relevante de decir es que todo es político. Hay una percepción que me parece muy errónea y valga la pena decirla de la gente que dice yo no tengo ideología, yo no me muevo para ningún lado. Eso ya es una posición No me interesa ideológica. la política. Eso ya es una posición política. Dígamelo a la hora de pagar los impuestos. Por ejemplo, tal cual. Y es totalmente distinto porque no necesariamente todas las personas quieren ser o ejercer cargos públicos o ejercer cargos políticos, pero todo lo que hacemos es político. De eso tengo total certeza. Hay una frase del filósofo estadounidense Groucho Marx que decía que él solo se sentaría a la mesa de un político si ese político le pagaba a él las copas. Yo, con 25 años de periodismo y habiendo investigado muchos casos de corrupción, me pregunto si tal cosa es posible, si no somos siempre los ciudadanos los que al final de cuentas terminamos pagando las copas. Después de 13 programas y de 46 entrevistas, ¿cuál es tu sensación sobre esa pregunta? ¿Terminamos siempre los ciudadanos de pie pagando las cuentas? En una cantidad de ocasiones sí, y también es nuestra culpa. Yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer todos y todas. Si en la política no hay sillas vacías, alguien la va a ir a llenar. Alguien va a ir a sentarse a la silla que dejamos vacía. Y si nosotros permitimos que vaya una persona que tiene todo el interés de velar por sus propios intereses o los de su amigo, también es culpa nuestra, sin duda alguna. Creo que es importante que al final de los 3 episodios también las personas recuerden algo muy relevante y es que nosotros somos los dueños de los políticos. Y ellos pueden querer meterse a su búnker y cerrar las calles alrededor, pero somos nosotros los que tenemos que exigir la rendición de cuentas y la transparencia necesaria para confiar en nuestro sistema político. Aunque cada tanto nos duele y nos frustra, nos genera mucha molestia realmente casos de corrupción, malversación de fondos, etcétera, también somos nosotros los que hemos de alguna manera u otra permitido eso, con nuestra apatía, con nuestra falta de interés, y somos nosotros los que lo podemos remediar. Yo no creo que solo por el voto, por ejemplo. Mucha gente me ha preguntado, ¿pero qué? Tenemos que votar. Votar es una muy buena opción, pero también participar de otras maneras. A nivel comunitario, a nivel privado también se puede participar, a nivel colectivo. La lucha feminista es un gran ejemplo, por ejemplo, de lo que es participación real, permanente y que se mueve todos los días. Y tenemos que participar ahí. Y solo así podemos proteger nuestra democracia. No hay otra manera. Interesante. Involucrarse para no terminar pagando las copas. El presidente ruso Nikita Khrushchev
decía que durante las campañas electorales los políticos son capaces de prometer un puente donde ni siquiera hay un río. Después de esta serie de entrevistas, ¿pensás que eso es posible en esta campaña electoral en la que ya estamos? ¿Cuán posible es la tentación populista? Muy posible. Yo creo que internacionalmente ha dado réditos y creo que la serie es bastante enfática en evitar las respuestas fáciles para problemas complejos. Los políticos, los candidatos o candidatas que vayan a intentar la presidencia, que ofrezcan respuestas simples y rápidas y que digan que pueden arreglar esto en 15 días, son de los primeros que hay que desconfiar. De los primeros que hay que prestarle atención son aquellos que entienden la complejidad en lo que nos hemos metido como país. Cualquier persona que se llegue a prometer muy fácilmente resolver todo, muy posiblemente está mintiendo o está subvalorando la realidad de nuestros problemas. Y en eso la serie es enfática. La serie intenta de muchas maneras explicar también que no es tan fácil y que lo que antes se gobernaba tal vez como una finca, como dicen popularmente, hace tiempo dejó de serlo. Y hace tiempo son más fuerzas políticas que se enfrentan, hace tiempo que es un ecosistema multipartidista, que estamos transitando hacia algo que no debería ser presidencialismo tal vez, spoiler por ahí, puede ser que no. Y cada una de esas cosas supone retos, supone desafíos muy importantes que no se resuelven en 4 años, pero que sí podemos pretender resolver temas puntuales e importantes, acuerdos mínimos que podríamos tener todos como país. El tema del diálogo, cómo nos cuesta dialogar y cómo se santaniza dialogar. La gente dice, hubo un acuerdo en la Asamblea Legislativa y ese acuerdo se ve como algo per se malo, cuando en realidad se pusieron de acuerdo sobre algo. O inclusive la Asamblea Legislativa también es un espacio de debate. No podemos satanizar eso, por ejemplo. La Asamblea Legislativa es un espacio de debate donde conviven, supuestamente, aunque en la práctica sabemos que no, una representación más o menos real de quiénes somos como país. Ya podemos ponernos a discutir y los episodios lo discuten sobre que eso también no es verdad. Yo no recuerdo el último diputado indígena, seguro usted tampoco, don Ernesto. No. Entonces, posiblemente no. Pero digamos que más o menos ahí se representan nuestros intereses y el debate también es importante. Don José María Villalta en la serie lo menciona, la relevancia de entender que esas discusiones son muy importantes para el país y que llegan eventualmente a acuerdos, en el mejor de los casos. Totalmente, la calidad de los representantes que tenemos, ¿verdad? Cuando uno a veces ve esas entrevistas colectivas que hacen cuando los diputados interpelan a un ministro y uno los ve preguntar y muchas veces dice, es vergonzoso la manera en que está articulando la pregunta, hay una forma de preguntar, hay un respeto, hay una sagacidad, hay una lógica en la pregunta. La calidad de nuestros representantes también depende de la calidad de nuestro voto. Sin duda, eso es lo que mencionaba un poco antes, que también es un poco culpa nuestra. Podemos discutir también cómo elegimos a los diputados o por qué los elegimos de esa manera, o si nos conviene más listas cerradas o listas abiertas. También eso lo discutimos en los episodios, pero al final de cuentas nosotros tenemos que ser muy quisquillosos. Cuando nos queremos morir de pena ajena por la actitud de un diputado en plenario, que por suerte el canal de la Asamblea Legislativa nos dio mucho material de archivo bastante útil para rellenar nuestro documental, tendríamos que pensar que podríamos haber puesto a alguien mejor ahí, y reitero esa frase de no hay sillas vacías, no se va a quedar una curul sin nadie, alguien se va a sentar ahí, y tristemente tal vez sea esa persona que fue completamente irrespetuosa o falto de criterio en su tiempo en 4 años, que lo sentamos ahí durante 4 años. Buenísimo. Los invitamos formalmente a ver Animales Políticos el próximo domingo, el primer episodio el próximo domingo 27 a las 7 de la noche por la pantalla de Canal 13. Roberto Jaén, muchas gracias. Muchas gracias, don Ernesto. Un placer hablar con usted. Mucha suerte con el proyecto. Muchas gracias. Recuerde, trabajamos para usted, pensamos para usted, lo invitamos a pensar, lo invitamos a que se haga preguntas. Es bueno, hacerse preguntas es bueno. Nos vemos mañana. Somos la televisión pública de Costa Rica.